El comedor de la mansión, esa misma casa que compré hace 20 años con el sudor de mi frente y que ahora está valorada en más de 1,5 millones de dólares, resplandecía con una decoración navideña que yo no había elegido. Los 12 invitados, una mezcla incómoda entre nuestra familia extendida y los socios comerciales de mi hijo, admiraban la vajilla de porcelana y las copas de cristal de Bohemia, ignorantes de que el vino que bebían había sido pagado con mi tarjeta de crédito corporativa. Desde 1900, la cabecera de la mesa, observaba a Roberto, mi hijo de 38 años, y a Carla, mi nuera, presidiendo la cena como si fueran los dueños legítimos del imperio que construí tras la muerte de mi esposo. Había una tensión eléctrica en el aire, esa calma engañosa que precede a las tormentas devastadoras, pero mantuve mi postura erguida, alisando imperceptiblemente el mantel de lino importado, mientras anticipaba el momento del intercambio de regalos, convencida de que esta noche sellaría un pacto de paz o declararía una guerra silenciosa. Llegó el momento esperado, ese instante coreografiado donde la generosidad se mide en quilates y caballos de fuerza. Con una sonrisa serena que escondía mis dudas crecientes, extendí mi mano hacia Roberto y deposité sobre su palma las llaves pesadas y frías de una BMW X5, último modelo, un vehículo de $90,000 que él había estado codiciando ruidosamente durante meses. Inmediatamente después, me giré hacia Carla y le entregué una caja negra, inconfundible, envuelta con una cinta blanca de seda. Dentro reposaba una cartera Chanel clásica, valorada en $5,000, que ella había marcado en catálogos, por casualidad, cada vez que venía a visitarme. Los murmullos de admiración de los tíos y primos llenaron la sala, un coro de envidia y aprobación social que parecía alimentar el ego de la pareja. Yo solo esperaba un simple «gracias», o quizás un gesto que demostrara que, por una vez, valoraban el sacrificio detrás del lujo. Roberto cerró el puño alrededor de las llaves del auto, sus ojos brillando no con gratitud, sino con la satisfacción de quien recibe un tributo obligatorio. Carla, por su parte, acarició la caja de la cartera con una avidez casi depredadora, lanzando una mirada de triunfo a sus amigas sentadas al otro lado de la mesa. La dinámica era clara. Ellos eran los receptores merecedores y yo, la proveedora inagotable. El silencio cayó de nuevo sobre la mesa, un silencio expectante, donde todos los ojos se volvieron hacia Roberto, aguardando la reciprocidad, el momento en que él sacaría un regalo para su madre, cerrando el círculo de la etiqueta navideña. Sin embargo, mi hijo no se movió hacia el árbol de Navidad, ni buscó debajo de su silla. Simplemente se reacomodó en su asiento, entrelazó los dedos sobre la mesa vacía y me sostuvo la mirada con una arrogancia que me heló la sangre. Fue entonces cuando la humillación pública comenzó, no con un grito, sino con una inacción deliberada y cruel. Roberto carraspeó, asegurándose de tener la atención absoluta de la platea, y esbozó una sonrisa condescendiente, esa misma sonrisa que solía usar cuando me pedía adelantos de su herencia para inversiones fantasmas. «Mamá», dijo con un tono de voz performático, diseñado para llegar hasta el último rincón del salón. «Este año Carla y yo decidimos no darte nada. Lo hemos discutido mucho y creemos que has estado muy controladora con el tema de la herencia y el manejo de los activos. Sentimos que es hora de cambiar la dinámica entre nosotros». Hizo una pausa dramática, disfrutando de la confusión visible en los rostros de mis hermanos y sobrinos, quienes alternaban la vista entre mi cara y las manos vacías de mi hijo. El golpe de gracia llegó verbalmente, una estocada calculada para desmantelar mi autoridad frente a mi propio círculo social. Roberto se inclinó ligeramente hacia adelante, invadiendo mi espacio personal desde la distancia, y soltó las palabras que habían ensayado. «Mi regalo es una lección de humildad. Nada de regalos hasta que aprendas tu lugar. Necesitas entender que el dinero no compra el control sobre nuestras vidas». La frase quedó suspendida en el aire, tóxica y pesada. Mi nuera, Carla, asintió levemente, incapaz de ocultar una sonrisa de malicia pura, mientras aferraba su nueva cartera Chanel, validando silenciosamente el ataque. En su mente,
Ellos acababan de dar un golpe de estado doméstico, humillando a la matriarca para forzarla a ceder el control total de las acciones y el patrimonio. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, pero años de negociaciones en salas de juntas, dominadas por hombres, me habían entrenado para no mostrar debilidad jamás. No había lágrimas en mis ojos, solo una claridad repentina y gélida, como si finalmente viera a mi hijo no como el niño que crié sola, trabajando turnos de 14 horas, sino como el hombre ingrato en el que se había convertido. Los invitados estaban petrificados. Nadie se atrevía a masticar ni a beber. El sonido de los cubiertos había cesado por completo. La vergüenza ajena era palpable, una manta asfixiante que cubría la mesa. Ellos esperaban que la pobre viuda se derrumbara, se disculpara o hiciera una escena histérica que confirmara las acusaciones de Roberto. Pero yo no soy esa mujer. Tomé mi copa de vino con mano firme, sin que el líquido rojo se agitara lo más mínimo, y di un sorbo lento, deliberado, ganando segundos vitales para calibrar mi respuesta. Mi mente, esa herramienta estratégica que había salvado la importadora de la quiebra tras la muerte de mi esposo, comenzó a procesar los datos a una velocidad vertiginosa. La casa, el auto, el contrato de comodato, las cláusulas legales, todo encajaba. La humillación que intentaban infligirme era, en realidad, la llave que liberaba mi conciencia de cualquier culpa materna. Deposité la copa suavemente sobre la mesa, produciendo un tintineo cristalino que resonó como una campana en el silencio sepulcral del comedor. Miré a Roberto directamente a los ojos y luego a Carla, con una serenidad que pareció desconcertarlos por un segundo. «Entiendo perfectamente, hijo», dije, con una voz suave pero cargada de una autoridad inquebrantable. La educación es, sin duda, lo más valioso que podemos ofrecer a quienes amamos. Tienen toda la razón al querer enseñarme sobre límites y humildad. Vi cómo Roberto relajaba los hombros, pensando que había ganado, que su madre sumisa había aceptado la derrota pública. Pobre iluso. No, sabía que la lección estaba a punto de cambiar de maestro en cuestión de segundos. Con movimientos lentos y precisos, bajé mi mano hacia mi bolso Louis Vuitton antiguo que descansaba en el suelo, junto a mi silla. De su interior, no saqué un pañuelo para secarme las lágrimas, sino un objeto que contrastaba violentamente con el lujo de la cena. Un sobre pardo, grueso y lacrado, con sellos notariales visibles. Lo coloqué sobre el mantel blanco inmaculado, justo en el centro, entre el centro de mesa floral y mi plato. El sonido del papel pesado al tocar la superficie fue el único ruido en la sala. Curiosamente, continué, apoyando mi mano sobre el documento. Yo tengo un último sobre aquí para completar la lección. Perfecto. Entonces tengo un regalo más para ustedes. Mientras mis dedos rozaban la textura rugosa del sobre de Manila, mi mente viajó 20 años atrás, al día exacto en que el infarto masivo de mi esposo me dejó viuda a los 48 años, con una empresa importadora al borde de Etmoamost, la quiebra y un hijo adolescente que demandaba marcas de ropa que yo ya no podía costear. Recuerdo el terror paralizante de revisar los libros contables esa primera noche, descubriendo deudas ocultas por valor de $300,000 que amenazaban con devorar nuestro patrimonio familiar. No tuve el lujo del duelo. Tuve que secarme las lágrimas, ponerme los trajes de mi marido reajustados por una modista barata y entrar en un mundo de hombres agresivos en el puerto, aprendiendo a negociar aranceles y fletes marítimos mientras mi hijo dormía tranquilo en su habitación, ajeno a que el techo sobre su cabeza pendía de un hilo finísimo sostenido únicamente por mi agotamiento. Fueron 5 años iniciales de infierno logístico, donde mis jornadas laborales se extendían rutinariamente hasta las 14 o 15 horas diarias, 6 días a la semana, supervisando personalmente la descarga de contenedores de 40 pies bajo la lluvia torrencial para evitar robos y mermas. Mientras mis amigas jugaban al bridge y tomaban el té, yo discutía con agentes aduaneros y revisaba inventarios en almacenes polvorientos, comiendo sándwiches rancios en mi escritorio para no perder tiempo. Todo ese sacrificio tenía un solo nombre y apellido: Roberto. Quería protegerlo de la dureza de la vida,
construirle un colchón financiero tan grueso que nunca tuviera que sentir el pánico que yo sentía cada fin de mes al pagar las nóminas de 40 empleados. Mi error fue asumir que él valoraría el sudor detrás de cada cheque, cuando en realidad solo veía el resultado mágico del dinero apareciendo en su cuenta. La culminación de ese esfuerzo titánico fue su educación superior, específicamente ese MBA en Londres, que él insistió era vital para modernizar la empresa familiar, aunque nunca pisó nuestras oficinas. Durante 2 años, realicé transferencias internacionales mensuales que sumaron un total de $120,000, cubriendo no solo la matrícula exorbitante, sino un apartamento en Chelsea y un estilo de vida que yo misma no me permitía aquí. Me convencí de que era una inversión, que regresaría a casa como un ejecutivo brillante, listo para relevarme y permitirme descansar. Recuerdo haber pospuesto mi cirugía de cadera 6 meses para asegurarme de que no le faltara liquidez para su tesis y sus viajes de networking por Europa, creyendo ciegamente en sus promesas de retorno y gratitud futura. Pero Roberto regresó de Londres no con un plan de negocio, sino con un sentido de derecho divino sobre mi patrimonio y una novia, Carla, que miraba mis muebles antiguos con desdén apenas disimulado. Hace 8 años, cuando anunciaron su compromiso, cometí el error financiero y emocional más grande de mi vida. Compré esta mansión en la dehesa, valorada entonces en $1,5 millones, pagándola al contado para evitarles los intereses hipotecarios que ahogan a las parejas jóvenes. La idea era simple y generosa. Ellos vivirían aquí sin pagar alquiler, ahorrando sus ingresos para construir su propio capital, mientras yo me mudaba a un apartamento más pequeño y manejable. Fue un préstamo de uso, un comodato verbal basado en la confianza de sangre, no un regalo de título de propiedad. Sin embargo, los meses se convirtieron en años, 96 meses para ser exacta, y en todo ese tiempo no he recibido ni un solo centavo en concepto de alquiler, ni siquiera un gesto simbólico para cubrir los $12,000 anuales de impuestos territoriales que sigo pagando religiosamente. Al principio lo justifiqué pensando que estaban estableciéndose, pero pronto el patrón de parasitismo se hizo evidente. Ellos ocuparon la casa como conquistadores, no como huéspedes agradecidos. El dinero que deberían haber estado ahorrando se evaporaba en autos deportivos que cambiaban cada 2 años y en ropa de diseñador, mientras yo seguía firmando los cheques para el mantenimiento del jardín y la limpieza de la piscina que ellos disfrutaban cada fin de semana con sus amigos. La llegada de Carla a la dinámica familiar aceleró la erosión de mi respeto y mi paciencia, introduciendo una serie de microabusos psicológicos disfrazados de mejoras, sin consultarme jamás, y sabiendo que la casa legalmente seguía siendo mía. Ella decidió que la decoración clásica de mi difunto esposo era deprimente. Un día llegué de visita y descubrí que habían tirado abajo una pared estructural del salón y arrancado el parqué de roble francés original para instalar un piso flotante gris, frío e impersonal. La remodelación costó $40,000 y tuvieron la audacia de enviarme la factura al despacho de la importadora bajo el concepto de reparaciones urgentes de mantenimiento, asumiendo que yo pagaría sin cuestionar para no causar fricción. Roberto, por su parte, desarrolló una habilidad especial para convertir mi amor de madre en una línea de crédito a fondo perdido. Cada 6 meses aparecía en mi oficina con una nueva oportunidad de inversión imperdible, desde criptomonedas dudosas hasta startups tecnológicas que nunca despegaban, solicitando adelantos de herencia de $10,000 o $15,000. Si me negaba o pedía ver un plan de negocio serio, él recurría al chantaje emocional, acusándome de no confiar en su visión y de querer controlarlo con mi dinero. Repitiendo las mismas palabras que Carla le susurraba por las noches, he calculado que, en la última década, he invertido cerca de $200,000 en sus caprichos empresariales, sin ver jamás un solo dólar de retorno, ni un balance de resultados. Lo más doloroso, sin embargo, no fue el dinero, sino la instrumentación de mis nietos como moneda de cambio en esta negociación afectiva constante. Carla estableció un sistema perverso
Si yo quería ver a los niños los fines de semana o en vacaciones, casualmente siempre coincidía con la necesidad de que yo financiara el viaje familiar. Recuerdo con amargura el verano pasado, cuando tuve que desembolsar $18,000 para alquilar una villa en la Toscana para todos, solo para que ellos me permitieran pasar 3 tardes con mis nietos. Si no pagaba, surgían excusas de agendas ocupadas, clases de tenis o enfermedades repentinas que me mantenían alejada. Mi amor de abuela se convirtió en una partida presupuestaria más en su Excel de explotación. A pesar de tener sus propios ingresos, o al menos eso decían, su dependencia de mi liquidez se volvió patológica. Les entregué una tarjeta de crédito corporativa, Black, hace 3 años, con instrucciones estrictas de Moody's, usarla solo para emergencias médicas o contingencias graves de la casa. En su lugar, se convirtió en su fondo para cenas en restaurantes con estrellas Michelin y compras impulsivas de fin de semana. Cada mes, al revisar el extracto, veía cargos de $500, $800, $1,200 en lugares que nada tenían que ver con emergencias, pero yo lo dejaba pasar, tragándome la indignación, temerosa de que si cortaba el grifo, perdería el poco contacto que me quedaba con mi hijo. Mi propia austeridad contrastaba violentamente con su despilfarro. Mientras yo seguía conduciendo mi sedán del año 2018 y compraba ropa en liquidaciones de temporada, ellos exigían el último modelo de todo. La gota que colmó el vaso comenzó a formarse hace 2 meses, cuando Roberto insinuó que mi presencia en las cenas de Navidad era tensa, porque yo no entendía su estilo de vida moderno. Me hicieron sentir como una intrusa en la casa que yo pagaba, una reliquia molesta que solo servía para firmar cheques. Esa sensación de ser utilizada y luego descartada comenzó a cristalizarse en una furia fría y metódica, muy diferente a la tristeza resignada que había cargado durante años. La petición del BMW Kiosk 5 fue el detonante final, la prueba de fuego que yo misma diseñé para medir hasta dónde llegaba su descaro. Roberto tenía un auto perfectamente funcional de hace 3 años, pero alegó que le daba vergüenza llegar a las reuniones con él. Cuando accedí a comprar el vehículo de $90,000, vi en sus ojos no agradecimiento, sino la confirmación de que yo era una fuente inagotable y estúpida de recursos. No sabían que al aceptar ese auto, estaban firmando su propia sentencia. Fue en ese momento, hace 15 días, cuando decidí dejar de ser la madre abnegada y volver a ser la CEO implacable que salvó una empresa de la ruina. Así que aquí estamos, con el contrato de comodato que firmaron sin leer hace 8 años y que ahora descansa dentro del sobre la mesa. Durante casi una década he permitido este abuso por amor, por miedo a la soledad, por la esperanza tonta de que maduraran. Pero al ver sus caras burlonas esta noche, al escuchar a mi hijo decir que su regalo es una lección, me doy cuenta de que la deuda emocional está saldada. He pagado con creces mi derecho a ser respetada. Los sacrificios de 20 años, las noches sin dormir, los millones de dólares invertidos en su bienestar, todo se reduce ahora a este momento de claridad absoluta. La contabilidad está cerrada. La primera evidencia tangible de la traición no llegó con un grito, sino con el susurro discreto de un sobre bancario, deslizándose bajo la puerta de mi despacho, hace exactamente 3 semanas. Era el extracto mensual de la tarjeta de crédito, Black, corporativa, esa extensión de crédito ilimitado que yo había puesto en manos de Roberto y Carla, bajo la estricta condición de ser usada exclusivamente para emergencias médicas y contingencias graves. Me senté en mi escritorio de caoba, ajustándome las gafas de lectura, esperando encontrar quizás un cargo de farmacia o una consulta pediátrica urgente para mis nietos, gastos que justificarían mi generosidad. Sin embargo, al rasgar el papel y desplegar el estado de cuenta, mis ojos se detuvieron en una cifra que parecía palpitar en tinta negra sobre el papel blanco. $15,000 gastados en un solo día, una suma que superaba con creces cualquier urgencia médica rutinaria que no implicara una cirugía mayor. El cargo estaba catalogado bajo un nombre comercial ambiguo: Instituto de Bienestar Integral y Salud.
lo que inicialmente me hizo dudar y preocuparme por la salud de mi nuera. Mi corazón de madre y abuela se aceleró pensando que quizás Carla ocultaba una enfermedad grave, un cáncer o un tratamiento complejo que no querían compartir para no preocuparme. Esa duda, ese beneficio de la duda que siempre les otorgaba, fue lo que me impulsó a investigar más a fondo antes de confrontarlos, una precaución que resultó ser la llave de mi despertar. Tomé el teléfono fijo y marqué el número que aparecía en el detalle de la transacción, preparándome mentalmente para ofrecer mi apoyo financiero total si se trataba de una tragedia de salud real. La voz que contestó al otro lado de la línea no fue la de una recepcionista clínica sobria, sino la de una asistente jovial con música zen de fondo. Al identificarme como la titular de la tarjeta y solicitar un desglose de la factura por motivos de seguro, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No había oncólogos ni tratamientos experimentales. El instituto era, en realidad, un spa de ultralujo y una boutique de moda exclusiva que disfrazaba sus cobros para evadir auditorías corporativas. La amable empleada me envió por correo electrónico el detalle de la factura. 3 días de retiro, detox, con champaña ilimitada, masajes de piedras calientes y, lo más insultante, la compra de 4 vestidos de seda y accesorios de diseño cargados a la cuenta como material ortopédico y vendas. Imprimí ese correo electrónico con manos temblorosas, no por miedo, sino por una indignación fría que empezaba a cristalizar en mis venas. El papel caliente saliendo de la impresora láser era la primera prueba física de su desfalco moral. Carla había gastado el equivalente al salario anual de 2 de mis empleados de almacén en un fin de semana de vanidad, y lo había etiquetado cínicamente como salud para burlarse de mis reglas. Subrayé con un bolígrafo rojo cada ítem de la lista: botella de Dom Perignon, $450, bata de seda importada, $1,200, transformando ese documento administrativo en un acta de acusación irrefutable. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en una carpeta nueva, la primera pieza de un rompecabezas que estaba decidida a completar. Pero la codicia financiera era solo la punta del iceberg. Necesitaba entender la profundidad de su desprecio personal hacia mí. La oportunidad surgió de manera fortuita 5 días después, durante una visita breve a la mansión para dejar unos regalos para los niños, cuando vi el iPad antiguo de la familia olvidado sobre la encimera de la cocina. Roberto y Carla estaban en el jardín, discutiendo en voz baja, y el dispositivo, conectado a la nube familiar que yo misma pagaba, parpadeaba con notificaciones de WhatsApp. Sabía que invadir su privacidad era cruzar una línea, pero ellos ya habían cruzado la línea del robo con mis tarjetas. Deslicé el dedo sobre la pantalla, ingresando el código que patéticamente seguía siendo la fecha de mi cumpleaños, un vestigio de cuando yo configuraba sus aparatos. Lo que encontré en el chat de Carla con su mejor amiga, una mujer llamada Solfi, me heló la sangre más que cualquier estafa monetaria. Había docenas de mensajes de texto burlándose de mi ropa, de mi forma de hablar y de mi tacañería, pero fue un archivo de audio, enviado hace apenas una semana, lo que capturó mi atención total. Me puse un auricular inalámbrico que estaba cerca y presioné reproducir, sintiendo cómo el tiempo se detenía en esa cocina de mármol frío. La voz de Carla sonaba nítida, llena de una malicia risueña que nunca mostraba en mi presencia. Una voz que destilaba cálculo y veneno puro. «La vieja va a ceder, te lo aseguro», decía la grabación, seguida del sonido inconfundible de hielo cayendo en un vaso. «Roberto está hablando, pero yo le dije que solo tenemos que avergonzarla en Navidad, frente a todos. Si la humillamos lo suficiente con lo de los regalos, se sentirá culpable y soltará el control de las acciones de la empresa para compensar. Es psicología básica. Atacas su ego de matriarca y ella abre la chequera». Escuché el audio 3 veces, cada repetición eliminando una capa de mi amor incondicional y reemplazándola con una resolución de acero. No era solo ingratitud, era una conspiración activa, un plan premeditado para quebrarme emocionalmente y despojarme de mi legado vital. Me envié el archivo de audio a mi propio teléfono
y borré el registro de envío, asegurándome de que no sospecharan que su complot había sido descubierto. Esa pequeña barra de sonido digital en mi celular se convirtió en mi arma secreta, la prueba de que su lección de Navidad no era un acto impulsivo de rebelión, sino una extorsión emocional planificada. Salí de esa casa con el estómago revuelto, pero con la mente clara. Si querían guerra psicológica, se enfrentarían a una veterana que había sobrevivido a crisis mucho peores que la ambición de Pimtieciencies, una nuera codiciosa. La evidencia digital se unió a la evidencia financiera en mi carpeta de recuperación de dignidad. Sin embargo, para ejecutar el contragolpe devastador que empezaba a formarse en mi mente, necesitaba munición legal pesada, algo que amenazara no solo su flujo de efectivo, sino su techo. Regresé a mi casa y me dirigí directamente a la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de mi difunto esposo en el estudio. Mis dedos giraron la combinación mecánica. Izquierda, derecha, izquierda. Y la puerta de acero pesado se abrió con un gemido metálico, revelando los archivos que no había tocado en años. Busqué entre las carpetas de cuero hasta encontrar una etiquetada como Propiedades e Inmuebles, la dehesa, soplando el polvo fino que se había acumulado en los bordes. Dentro de esa carpeta reposaba el documento que Roberto había firmado con tanta displicencia hacía 8 años, el contrato de comodato precario. Recuerdo vívidamente el día de la firma. Él estaba tan ansioso por recibir las llaves de la mansión que ni siquiera leyó la primera página. «Sí, mamá, lo que sea, solo dame las llaves», había dicho mientras garabateaba su firma al final. Extraje el documento original, cuyas hojas habían comenzado a amarillear ligeramente, y busqué la cláusula 4, aquella que mi abogado, el viejo y astuto doctor Sandoval, había insistido en incluir por si acaso. La cláusula 4 era breve pero brutal en su simplicidad jurídica. El propietario se reserva el derecho de rescindir este préstamo de uso gratuito en cualquier momento, sin necesidad de justificación, exigiendo la restitución del inmueble en un plazo no mayor a 24 horas tras la notificación. Leí las palabras en voz alta en la soledad de mi estudio, saboreando el poder que contenían. Roberto y Carla vivían bajo la ilusión de que la casa era suya por derecho consuetudinario, ignorando que, legalmente, eran meros ocupantes precarios a merced de mi voluntad. Este papel no era solo un contrato, era el botón de eyección de su vida de fantasía. Para blindar la estrategia, necesitaba verificar que el documento siguiera vigente y fuera ejecutable de inmediato. Tomé una foto de alta resolución de la página con la firma de Roberto y se la envié encriptada al doctor Sandoval con una nota simple. ¿Esto sigue siendo válido? Su respuesta llegó en menos de 10 minutos, confirmando que el comodato precario es una herramienta poderosa y que, al no haber pago de renta, no aplicaban las leyes de protección al inquilino estándar. Esa confirmación transformó el papel en mi mano en una sentencia de desalojo diferida, lista para ser activada en el momento preciso. Pero faltaba una pieza final para cerrar la trampa. Un cebo irresistible que garantizara que la humillación pública fuera máxima. Sabía que Roberto deseaba el BMW X5 con desesperación, y yo estaba dispuesta a dárselo, pero no sin un seguro de vida legal. La idea de la donación con cláusula de revocación surgió durante una noche de insomnio revisando el Código Civil. Necesitaba un documento que pareciera una transferencia de propiedad estándar a los ojos de un profano, pero que contuviera una píldora venenosa oculta en la letra chica, algo que vinculara la posesión del auto a su comportamiento hacia mí. Contacté a la notaría para redactar el acta de donación del vehículo, instruyéndoles explícitamente para incluir una condición resolutoria basada en la ingratitud del donatario, un concepto legal arcaico pero perfectamente válido en nuestra legislación. El borrador que me enviaron estipulaba que la transferencia de la propiedad solo se perfeccionaría tras la aceptación formal del regalo y que podía ser revocada si el beneficiario cometía actos de ofensa grave contra la persona o el honor del donante. Era una trampa jurídica elegante. Para quedarse con el auto,
Roberto tendría que comportarse como un hijo decente. Si me humillaba, el auto volvía legalmente a mi nombre en el acto. Imprimí este último, contrato en papel notarial de seguridad, sintiendo la textura de los sellos oficiales bajo mis yemas. Ahora tenía las 4 cartas de la baraja. El extracto del fraude del spa, el audio de la conspiración, el contrato de desalojo de la casa y la revocación del auto nuevo. Cada documento representaba una faceta de su traición: financiera, emocional, residencial y material. Los extendí sobre mi escritorio, observando cómo juntos formaban una narrativa innegable de abuso y parasitismo que ningún pariente podría ignorar. Organizarlos fue mi terapia. El extracto bancario, con mis marcas rojas furiosas, iría al fondo como prueba de causa. El audio quedaría en mi teléfono, listo para ser reproducido si negaban sus intenciones. El contrato de comodato y la notificación de desalojo irían en el sobre pardo. El golpe final. Y el documento del auto, ese lo llevaría suelto, junto con las llaves, como la prueba de mi buena fe inicial y su estupidez final. Visualicé el momento en que revelaría cada uno, ensayando mentalmente el orden de impacto para maximizar el daño a su reputación y su patrimonio. La última pista que descubrí no fue un documento, sino una observación física dolorosa. Al revisar las fotos recientes de mis nietos en las redes sociales de Carla, ya que rara vez me dejaban verlos, noté que llevaban ropa con logotipos de marcas que yo no había comprado, mientras que en el fondo de una foto se veía un aviso de cobro del colegio sin pagar pegado en el refrigerador. Estaban descuidando la educación de mis nietos para financiar sus apariencias. Eso terminó de cementar mi decisión. No estaba haciendo esto por venganza, me dije a mí misma mientras metía los papeles en el sobre. Lo estaba haciendo para salvar lo que quedaba del futuro de esa familia, aunque tuviera que destruirlos primero para lograrlo. Cerré el sobre de manila y encendí una vela de lacre rojo, dejando caer la cera derretida sobre la solapa con un cuidado ritualista. Mientras presionaba mi anillo de sello familiar contra la cera caliente, sentí una calma extraña descender sobre mí. Ya no era la víctima, la viuda triste a la que se le podía sacar dinero con culpa. Ahora era el juez, el jurado y el verdugo de su estilo de vida. El sobre sellado pesaba en mi mano, denso con el peso de la justicia inminente. Guardé el sobre dentro de mi bolso Louis Vuitton, junto al estuche de las llaves del BMW y la caja de la cartera Chanel. Todo estaba listo. Las pruebas eran tangibles, verificables y devastadoras. No había vuelta atrás. Mañana sería Nochebuena. Y mientras el mundo celebraba el nacimiento de un niño, yo me preparaba para el renacimiento de mi dignidad. Miré por la ventana de mi estudio hacia la ciudad iluminada, sabiendo que en menos de 24 horas la vida de Roberto y Carla cambiaría para siempre, y todo gracias a los rastros de arrogancia que ellos mismos habían ido dejando a su paso. La cacería había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. 15 días antes de la cena de Nochebuena, puse en marcha la maquinaria legal que convertiría mi dolor en justicia. La primera parada fue el despacho del Dr. Sandoval, un refugio de madera oscura y olor a tabaco añejo en el centro financiero, donde el tiempo parecía detenerse entre estanterías repletas de jurisprudencia. Sandoval, mi abogado y confidente desde hace 30 años, me recibió con la calidez de siempre, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando desplegué sobre su escritorio de roble los extractos bancarios marcados en rojo y el borrador del contrato del auto. Le expliqué mi plan con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. No buscaba una demanda prolongada, sino una ejecución sumaria y doméstica. Él ajustó sus gafas, revisó la evidencia del spa y el audio de WhatsApp que le reproduje, y asintió lentamente, comprendiendo que la etapa de la madre benevolente había concluido. Juntos, redactamos la estructura del regalo trampa. La clave maestra era la escritura de donación del BMW Cams 5. Sandoval sugirió incluir una cláusula de reversión basada en los artículos del Código Civil sobre ingratitud, específicamente diseñada para ser activada unilateralmente. «Carmen», me dijo con su voz grave, «esto es una granada de mano sin el seguro. Si él firma el recibo de entrega y luego te insulta,
Legalmente el auto vuelve a ser tuyo en el acto, pero él seguirá siendo responsable de los gastos de matriculación ya generados. Era una jugada maestra, darle el objeto de su deseo, pero atado a una correa moral que yo sabía que él no podría respetar. Verificamos cada coma y cada tilde para asegurarnos de que no hubiera lagunas por donde Roberto pudiera escapar. El siguiente paso fue blindar la estrategia inmobiliaria. Sacamos el contrato de comodato original de los archivos de la firma y preparamos una notificación de extinción de comodato formal. El documento era aterrador en su brevedad. Otorgaba un plazo perentorio de 24 horas para desalojar la propiedad ubicada en la dehesa, bajo amenaza de uso de la fuerza pública. Sandoval imprimió 3 copias en papel notarial timbrado, cada una con un sello de agua que le daba una autoridad indiscutible. «¿Estás segura de que quieres tener esto listo para Navidad?», me preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. «Espero no tener que usarlo», mentí. «Pero si lo necesito, quiero que sea letal». Firmé la notificación con mano firme, sintiendo que cada trazo de tinta cortaba un cordón umbilical tóxico. Salí del despacho con los documentos guardados en una carpeta azul discreta, sintiendo un peso menos en los hombros. Sin embargo, la estrategia legal era solo una pata de la mesa. Necesitaba asegurar el control financiero absoluto para el momento del impacto. Regresé a mi oficina y me encerré con el director financiero de mi empresa, un hombre discreto que no hacía preguntas. Le instruí para que preparara un protocolo de bloqueo de emergencia para las tarjetas corporativas adicionales que estaban en posesión de mi hijo y mi nuera. No las cancelaríamos todavía. Eso levantaría sospechas prematuras. En su lugar configuramos una alerta en el sistema bancario que me permitiría congelar todos los activos con un solo clic desde mi aplicación móvil en tiempo real. La preparación logística continuó con una visita calculada a la administración del condominio exclusivo, donde se encuentra la mansión. Me reuní con el jefe de seguridad, un exmilitar llamado Ramírez, a quien yo misma había recomendado para el puesto años atrás. Le entregué una lista actualizada de personas autorizadas para ingresar a la propiedad a partir del 25 de diciembre. «Ramírez», le dije mirándolo a los ojos, «es probable que haya cambios en la residencia principal después de las fiestas. Si recibes una llamada mía la noche del 24, esta lista entra en vigor inmediatamente. Nadie que no esté aquí entra, y los que salgan no vuelven a entrar sin mi permiso expreso». Él asintió, guardando la lista en su chaleco, entendiendo que la lealtad se debía a la propietaria, no a los inquilinos. Con el flanco de seguridad cubierto, me dediqué a la tarea más dolorosa y costosa: adquirir el cebo. Fui al concesionario BMW esa misma tarde. El vendedor, un joven entusiasta, casi se desmaya cuando le dije que quería el X5 negro metalizado, que estaba en exhibición. Pago al contado, entrega inmediata para Nochebuena. Mientras firmaba el cheque por $90.000, sentí una náusea física. Estaba comprando un arma de destrucción familiar disfrazada de lujo alemán. Pedí que le pusieran un lazo rojo gigante en el capó y que prepararan 2 juegos de llaves. «Es para mi hijo», dije con una sonrisa vacía. «Debe ser un hijo muy especial», respondió el vendedor. «Lo es», murmuré. «Tan especial que necesita una lección de $90.000. Luego crucé la calle hacia la boutique de Chanel. El aire acondicionado estaba helado y olía a cuero caro y flores blancas. Carla había dejado revistas abiertas en mi casa con la foto de la cartera Boy Bag marcada, así que no tuve que buscar mucho. Pagué los $5.000 con mi tarjeta personal, rechazando el champán que me ofrecieron las vendedoras, mientras envolvían la caja negra con la cinta blanca inmaculada y la camelia de papel. Pensaba en la ironía de gastar esa fortuna en una mujer que me despreciaba, pero era necesario. El regalo tenía que ser tan magnífico que su ingratitud posterior fuera inexcusable ante los ojos de cualquier testigo. Era la inversión final en mi caso contra ellos. De vuelta en mi casa, organicé mi centro de comando en el escritorio de mi dormitorio. Coloqué los regalos envueltos a un lado y el sobre de Manila con los documentos legales al otro. Era una representación visual de la encrucijada moral que enfrentaría mi familia. Establecí mentalmente las condiciones del juego.
un algoritmo simple de causa y efecto. Si en la cena mostraban una pizca de amor genuino, si Roberto me daba un abrazo real o Carla agradecía con sinceridad, el sobre permanecería cerrado y los documentos serían triturados al día siguiente. Pero si me humillaban, si seguían el guión de desprecio que yo sospechaba, entonces abriría las puertas del infierno. Era su elección, no la mía. La mañana del 24 de diciembre, ejecuté la fase de inteligencia. Llegué a la mansión a las 10:00 am, con la excusa de traer unas cajas de vino especial para la cena y supervisar la entrega del pavo. La casa estaba en caos, con Catherine entrando y saliendo, y Carla gritando órdenes al personal de servicio. Nadie me prestó mucha atención, lo que me permitió deslizarme hacia la biblioteca, el lugar donde Roberto solía retirarse a fumar y hablar por teléfono. Sabía que si había una conspiración final o comentarios sobre la estrategia de la noche, ocurrirían allí. Saqué de mi bolsillo un pequeño grabador digital Sony de alta fidelidad, delgado como una tarjeta de crédito, que había comprado días atrás. Lo activé, verifiqué que la luz roja de grabación estuviera encendida y lo oculté hábilmente detrás de una fila de enciclopedias en la estantería principal, cerca del sillón de cuero favorito de Roberto. Tenía una batería de 48 horas y un micrófono sensible. Me sentí como una espía en mi propia propiedad, una intrusa en la vida que yo financiaba. Antes de salir, alisé los lomos de los libros para no dejar rastro. Que hablen, pensé, que digan todo lo que tengan que decir. Al salir de la biblioteca, me crucé con Roberto en el pasillo. Llevaba una bata de seda y parecía resacoso. «¿Todo bien, mamá? No llegues tarde esta noche. Sabes que odio esperar para comer», me dijo sin mirarme, revisando su celular. Su tono era displicente, carente de cualquier calidez navideña. Esa breve interacción casi selló su destino allí mismo, pero me contuve. «No te preocupes, hijo», respondí con calma. «Llegaré justo a tiempo para el espectáculo». Él no captó el doble sentido. Me dio una palmada distraída en el hombro y siguió su camino hacia la cocina. Regresé a mi apartamento para las horas finales de espera. El silencio de mi hogar contrastaba con el ruido mental de los preparativos. Me duché con agua muy caliente, intentando lavar la ansiedad que se adhería a mi piel. Elegí mi vestuario con la precisión de un general, eligiendo su uniforme de batalla. Un vestido gris perla de corte impecable, elegante pero sobrio, y mis perlas favoritas, las que mi esposo me regaló cuando nació Roberto. Quería verme digna, intocable, la antítesis de la vieja loca y tacaña que ellos describían en sus chats. Me maquillé suavemente, ocultando las ojeras de las noches sin dormir. A las 19:00 horas, me senté frente a mi computadora por última vez. Ingresé a la banca en línea y dejé la sesión abierta en la pestaña de gestión de tarjetas adicionales. El cursor parpadeaba sobre el botón de bloquear todo. Solo tendría que entrar a la aplicación desde mi celular en la cena para confirmar la acción. Verifiqué que la batería de mi teléfono estuviera al 100%. Todo estaba digitalmente listo para el apagón financiero. La trampa estaba armada en el mundo físico y en el virtual. No había cabos sueltos. Cargué el auto con los regalos. La caja de la cartera Chanel iba en el asiento del copiloto. Las llaves del BMW en mi bolso, dentro de una pequeña caja de terciopelo. Y lo más importante, el sobre de Manila. Lo sostuve un momento antes de meterlo en mi bolso, Louis Vuitton. Sentí su textura, el grosor de las hojas que contenían el poder de cambiar 3 vidas en un instante. «Por favor, no me hagan usar esto», susurré al aire vacío del garaje. Una última plegaria a un dios en el que empezaba a dudar. Pero, en el fondo, sabía que era inevitable. Conduje hacia la mansión con las ventanas bajas, dejando que el aire fresco de la noche de verano me golpeara la cara. Pasé por las calles iluminadas con luces navideñas, viendo familias reunidas en los jardines, niños corriendo, risas. Me sentí profundamente sola, aislada por el secreto que portaba. Mi Navidad no sería de paz y amor, sino de justicia y retribución. Al llegar a la garita de seguridad, Ramírez me saludó con un gesto solemne, confirmando con la mirada que estaba alerta. La reja se abrió lentamente
como las fauces de una bestia que me invitaba a entrar. Estacioné mi sedán discreto junto a los autos lujosos de los invitados de Roberto. Podía escuchar la música suave y el murmullo de las conversaciones saliendo por las ventanas abiertas del salón. Respiré hondo 3 veces, llenando mis pulmones de coraje. Tomé mi bolso, asegurándome de que el sobre estuviera accesible en el compartimento lateral, listo para ser desenfundado en un segundo. Me miré en el espejo retrovisor y vi a una mujer transformada. Ya no había duda en mis ojos, solo una determinación de acero pulido. Caminé hacia la puerta principal, mis tacones resonando sobre los adoquines de la entrada que yo había pagado. Toqué el timbre, aunque tenía llave, marcando mi estatus de invitada en territorio hostil. La puerta se abrió, y Carla me recibió con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «¡Carmen! Llegaste. Pasa. Ya casi servimos». Entré en la casa, sintiendo la temperatura bajar a pesar del calor de la noche. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus marcas. Saludé a los tíos y primos con besos al aire, aceptando una copa de vino que apenas probé. Mis ojos escanearon la habitación, localizando a Roberto, que reía fuerte, en el centro del grupo, y el lugar en la mesa donde ocurriría el desenlace. Me senté en mi lugar asignado. Toqué el sobre dentro de mi bolso una vez más para darme seguridad, y esperé. La cuenta regresiva había terminado. La cena había comenzado. Observé cada detalle, la opulencia desmedida, el desperdicio de comida, la arrogancia en los gestos de mi hijo. Cada minuto que pasaba confirmaba mis sospechas y endurecía mi corazón. Cuando Roberto se levantó para el brindis inicial, hablando de prosperidad y éxito propio, tuve que morder el interior de mi mejilla para no reír con amargura. La promesa de una virada inminente vibraba en el aire, invisible para todos, menos para mí. Pronto, muy pronto, la música se detendría y la realidad golpearía esta mesa con la fuerza de un mazo de juez. Roberto extendió su mano con una confianza insolente, intentando arrebatar el sobre de Manila de la mesa, como si fuera una servilleta más, pero yo fui más rápida. Coloqué mi palma abierta firmemente sobre el papel, deteniendo su avance con un golpe seco que resonó entre la cristalería fina. El contacto de mi piel contra la superficie rugosa del sobre fue eléctrico. Un punto de conexión física donde nuestra relación madre-hijo se transformó instantáneamente en una disputa de poder. Él se detuvo, sorprendido por la fuerza inesperada de mi agarre y por la frialdad pétrea de mi mirada, que no vaciló ni un milímetro. Los invitados, con los tenedores suspendidos a medio camino de sus bocas, observaban la escena con una mezcla de fascinación morbosa e incomodidad, sintiendo que la etiqueta navideña se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Aún no, Roberto», dije con voz suave pero cortante. «Los regalos se abren cuando yo lo decido, no cuando tú lo exiges». Mi hijo soltó una risa nerviosa, tratando de disimular su frustración ante sus socios y parientes, buscando recuperar el control de la narrativa que se le escapaba. Se recostó en su silla con una mueca de desdén, agitando la mano, como si espantara una mosca molesta. «Mamá, por favor, deja el melodrama para tus telenovelas», dijo mirando a los comensales en busca de complicidad. «Seguro es otro poema sobre la soledad o una carta de culpa de 5 páginas». Algunos primos soltaron risitas forzadas, intentando aliviar la tensión irrespirable, pero yo noté cómo el sudor comenzaba a perlarse en la frente de Roberto. Su bravuconada era frágil, una fachada de cartón piedra que apenas ocultaba su incertidumbre ante mi comportamiento inusual. No estaba acostumbrado a encontrar resistencia. Durante años, mi respuesta a su agresividad había sido el silencio sumiso o la chequera abierta. Ignoré su comentario pueril y me volví hacia Carla, quien seguía acariciando la caja de la cartera Chanel como si fuera un talismán protector. La miré con una intensidad clínica, analizando cada microexpresión de su rostro perfectamente maquillado. «Es curioso que hables de lecciones, hijo», comenté, girando lentamente el tallo de mi copa de vino entre mis dedos. «Carla y tú parecen tener teorías muy interesantes sobre la educación de los mayores». Hice una pausa calculada, dejando que el silencio se espesara alrededor de nosotros como una niebla tóxica. «¿Cómo era la frase exacta, querida?».
Pregunté clavando mis ojos en los de mi nuera. Ah, sí, atacas su ego de matriarca y ella abre la chequera. ¿No es esa la psicología básica que estabas discutiendo hace poco? El efecto de mis palabras fue inmediato y devastador, similar a ver cómo se rompe un vidrio bajo presión térmica extrema. La sonrisa de suficiencia de Carla se congeló en una mueca grotesca y su piel, bronceada artificialmente, adquirió un tono ceniciento visible, incluso bajo la luz tenue de los candelabros. Soltó el tenedor de postre, que cayó sobre su plato de porcelana con un estruendo metálico agudo, un sonido que pareció un disparo en el silencio del comedor. Ella reconoció instantáneamente la cita. Eran sus propias palabras, grabadas en la intimidad de su conspiración, ahora expuestas en la mesa familiar como un plato envenenado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, buscando a Roberto con pánico, pero él parecía demasiado confundido para procesar la referencia específica, atrapado en su propia arrogancia. «¿De qué estás hablando, mamá?», intervino Roberto, molesto por el cambio repentino en la actitud de su esposa, aunque incapaz de conectar los puntos. «¿Ahora te dedicas a inventar frases? Estás delirando. Tal vez deberías irte a casa a descansar». Su intento de gaslighting, una táctica que había usado con éxito tantas veces en el pasado para hacerme dudar de mi propia cordura, esta vez rebotó contra mi armadura de certeza absoluta. No necesitaba defenderme ni explicarme. Tenía la grabación en mi teléfono, segura en mi bolsillo, pero no era el momento de reproducirla todavía. La duda sembrada en Carla era suficiente por ahora. Verla retorcerse en su asiento, sabiendo que yo sabía, era una pequeña victoria psicológica que saboreé más que el vino caro. «No estoy delirando, Roberto. Estoy despertando», respondí con una calma que contrastaba violentamente con su agitación creciente. «Y como parte de mi despertar, he decidido tomarte la palabra sobre tu deseo de independencia y humildad». Con movimientos deliberados, saqué mi teléfono inteligente de mi bolso, desbloqueando la pantalla con el reconocimiento facial. La luz azul del dispositivo iluminó mi rostro desde abajo, dándome un aspecto casi espectral. «Dijiste que querías darme una lección sobre el control del dinero. Me parece justo. Así que he decidido emanciparte de mi control tóxico de inmediato. No quiero que sufras más bajo el yugo de mi generosidad». Abrí la aplicación bancaria corporativa, esa interfaz que conocía de memoria y que gestionaba el flujo vital de sus vidas de lujo. Mis dedos navegaron con precisión por el menú, seleccionando la pestaña de tarjetas adicionales. Allí estaban, listadas con sus nombres: Roberto, Black Unlimited, y Carla, Platinum Family. Bajo cada nombre brillaba un pequeño punto verde indicando «activo». Levanté la vista del teléfono por un segundo para mirar a mi hijo. «¿Sabes cuánto cuesta mantener este estilo de vida, Roberto?», pregunté retóricamente. «Mucho más de lo que tu humildad podría cubrir». Volví a bajar la mirada a la pantalla. El poder de cortar el suministro estaba literalmente en la yema de mi dedo índice. No hubo temblor en mi mano, solo una resolución, fría y ejecutiva. Presioné el icono de configuración de la tarjeta de Roberto. Un menú desplegable apareció con varias opciones: aumentar límite, ver extracto, reportar robo, bloquear temporalmente. Mi dedo se posó sobre la opción de bloqueo. El sistema solicitó una confirmación de seguridad. ¿Estás seguro de que desea bloquear este producto? El usuario no podrá realizar transacciones inmediatamente. Era el momento de cruzar el Rubicón digital. Pensé en los $120,000 del MBA, desperdiciado, en los $15,000 del spa de Carla, en los años de desprecio. «Sí, estoy segura», pensé, y pulsé el botón de confirmar. El punto verde en la pantalla parpadeó una vez y se volvió gris, acompañado de un mensaje de bloqueo exitoso. Hice lo mismo con la tarjeta de Carla. Un segundo toque, una segunda confirmación, un segundo punto gris. En menos de 10 segundos, había cortado el flujo de efectivo que sostenía su fantasía de riqueza ilimitada. Guardé el teléfono sobre la mesa, boca abajo, junto al sobre de Manila. El silencio en la sala se había vuelto denso, casi insoportable. Los invitados intuían que algo grave estaba ocurriendo, algo que trascendía una simple discusión familiar.
Miraban sus platos, incapaces de intervenir, testigos mudos de una ejecución financiera en tiempo real. Yo respiré profundamente, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. El primer grillete se había roto. De repente, un zumbido vibrante rompió el silencio. El teléfono de Roberto, que descansaba sobre el mantel cerca de su copa, se iluminó con una notificación brillante. Instintivamente, él bajó la mirada, probablemente esperando un mensaje de felicitación navideña o un like en sus redes sociales. Pero su ceño se frunció al leer la pantalla. Tomó el aparato con brusquedad, desbloqueándolo y leyendo el mensaje completo. Vi cómo sus labios se movían ligeramente mientras procesaba la información y cómo el color abandonaba su rostro gradualmente, dejando una máscara de incredulidad pálida. El banco había enviado la alerta automática de seguridad. Su tarjeta terminada en 4589 ha sido bloqueada por el administrador de la cuenta. ¿Qué es esto?, balbuceó Roberto, levantando la vista del teléfono con ojos desorbitados. Su voz había perdido toda la arrogancia teatral de hace 5 minutos. Ahora sonaba aguda, teñida de un miedo infantil genuino. ¿Por qué me llega una notificación de que mi tarjeta está bloqueada? Miró a Carla, quien ya estaba revisando su propio teléfono frenéticamente bajo la mesa. Su expresión de terror confirmó que ella había recibido el mismo mensaje. El pánico comenzaba a instalarse en la pareja real, una grieta visible en su fachada de invulnerabilidad. La realidad financiera acababa de golpearles la cara con la fuerza de un ladrillo digital. ¿Bloqueada?, repetí con fingida inocencia, tomando un sorbo de mi vino. Debe ser un error del sistema. O quizás es la primera parte de tu regalo. Sonreí, pero mis ojos no sonreían. Me dijiste, nada de regalos. Asumí que eso incluía el regalo de mi crédito ilimitado, así que lo retiré. A partir de este segundo, hijo mío, eres financieramente libre. Libre de pagar tus propias cuentas con tu propio dinero. La comprensión golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que no era un error técnico, era una declaración de guerra. Se puso de pie de golpe, derribando su silla hacia atrás, una violación flagrante de la etiqueta que tanto presumía. «¡No puedes hacer eso!», gritó, olvidando por completo a los invitados y a su lección de modales. «Tengo pagos automáticos ahí. La cena de esta noche, el catering, todo está cargado a esa tarjeta». Su desesperación era patética y reveladora. Ni siquiera había pagado la comida con la que pretendía humillarme. Los invitados intercambiaron miradas horrorizadas. El anfitrión acababa de confesar que la fiesta estaba siendo financiada por la mujer a la que estaba insultando. Yo permanecí sentada, inamovible, como una esfinge de justicia. Señalé suavemente el sobre de Manila que aún reposaba cerrado bajo mi mano. «Si te preocupa el catering, Roberto, espera a ver lo que hay aquí dentro. El bloqueo de la tarjeta es solo el aperitivo. El plato fuerte. Apenas vamos a servirlo». Roberto seguía de pie, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación del bloqueo bancario, respirando agitadamente como un animal acorralado frente a los faros de un camión. Los invitados, esa audiencia que él había convocado para ser testigos de su triunfo social, ahora se encogían en sus sillas, deseando volverse invisibles ante el espectáculo grotesco de un hijo despojado de su juguete financiero. Yo permanecí sentada, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa, irradiando una calma que contrastaba violentamente con su caos emocional. «Siéntate, Roberto», ordené, no con un grito, sino con ese tono de voz bajo y peligroso que usaba en las negociaciones sindicales más duras. «Aún no hemos terminado. Lo que acabas de ver en tu teléfono fue solo un aviso administrativo. La verdadera realidad está aquí, sobre el lino». Él vaciló un momento, mirando hacia la puerta como si considerara huir, pero el peso de la mirada colectiva y su propia incredulidad lo obligaron a obedecer. Se dejó caer en la silla con brusquedad, fulminándome con una mirada de odio puro. «¿Qué más quieres, mamá?», escupió. «¿Vas a sermonearme sobre el valor del dinero ahora que nos dejaste sin tarjetas?» Su arrogancia, aunque herida, seguía viva, alimentada por la certeza estúpida de que, al final del día,
Él seguía siendo el dueño de la casa donde estábamos cenando. No sabía que esa certeza era la siguiente víctima en mi lista. Deslicé el sobre de manila hacia el centro, justo debajo del candelabro principal, y con un movimiento lento y ritualista, rompí el lacre rojo. El sonido del papel rasgándose fue nítido y definitivo. Extraje el primer documento con cuidado, una hoja de papel legal, ligeramente amarillenta por el paso de los 8 años que había estado archivada. Lo alisé sobre la mesa, asegurándome de que el encabezado fuera visible para los que estaban cerca. Este, hijo mío, es el contrato de comodato que firmaste cuando te mudaste aquí, anuncié, proyectando mi voz para que llegara hasta el último rincón del salón. Probablemente no recuerdes haberlo leído, ya que estabas demasiado ocupado eligiendo qué habitación sería tu gimnasio. Roberto miró el papel con desdén, sin reconocer la amenaza. Papeles viejos, mamá. Eso no significa nada. Esta es mi casa. Llevo viviendo aquí casi una década. La posesión hace derechos. Su ignorancia legal era tan vasta como su ego. Te equivocas, repliqué suavemente, señalando con mi dedo índice un párrafo específico resaltado en amarillo. Permíteme leerte la cláusula 4, redactada por el Dr. Sandoval y firmada por tu puño y letra. El propietario se reserva el derecho irrevocable de reclamar la restitución del inmueble en 1977, cualquier momento, sin necesidad de causa justificada, terminando el préstamo de uso gratuito de forma unilateral. Levanté la vista para encontrar sus ojos. En términos simples, Roberto, nunca fuiste el dueño, siempre fuiste un invitado que se ha comportado muy mal y ha olvidado las reglas básicas de la hospitalidad. La sala quedó en un silencio sepulcral. La palabra invitado resonó con un peso devastador, redefiniendo instantáneamente su estatus social de propietario. ¡Oh, parásito! Roberto soltó una carcajada forzada, un sonido hueco que rebotó en las paredes decoradas. Por favor, eso es ridículo. Ningún juez va a validar un papel de hace años contra mi familia. Es un farol, mamá. Estás tratando de asustarnos para que te pidamos perdón. Miró a Carla buscando apoyo, y ella asintió frenéticamente, aferrándose a la idea de que era una táctica de negociación. Es nuestra casa, Carmen. Mis cosas están aquí. La vida de los niños. No puedes simplemente sacar un papel y pretender que nos vayamos. Intervino ella con la voz temblorosa pero desafiante. Creían que la ley era flexible, que los lazos de sangre anulaban los contratos escritos. Sin decir una palabra, giré el documento 180 grados y lo empujé hacia Roberto. Allí, al final de la página, estaba su firma, grande, pomposa, inconfundible, trazada con la misma pluma Montblanc que yo le había regalado por su graduación. «¿Esa es tu firma, verdad?», pregunté retóricamente. «No es una falsificación. No es un truco. Es tu consentimiento legal para ser desalojado cuando yo lo decida. Y Roberto, he decidido». Él miró la tinta azul, su propia rúbrica traicionándolo desde el pasado. Su risa se murió en su garganta. La realidad física de su firma destruyó su negación. No había argumento posible contra su propia mano. Antes de que pudiera articular una defensa, saqué el segundo documento del sobre. Una hoja blanca, crujiente, con el sello notarial fresco de esa misma mañana. Y para que no creas que esto es una amenaza vacía, continué colocando el papel sobre el contrato anterior. Esta es la notificación notarial de extinción de comodato. La luz de las velas iluminó el sello oficial. Legalmente ya ha sido protocolizada. Dice aquí claramente: se otorga al ocupante un plazo improrrogable de 24 horas para desalojar la propiedad y entregar las llaves. Tienen hasta mañana, 25 de diciembre, a las 12:00 del mediodía para sacar sus cosas. Un grito ahogado escapó de los labios de una de mis primas. La brutalidad del plazo, mediodía de Navidad, era innegable. Roberto palideció mortalmente. «Mañana», balbuceó. «Es Navidad. No podemos irnos en Navidad. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos invitados, regalos, los niños». Su voz se quebró, oscilando entre la furia y el llanto. La magnitud de la pérdida empezaba a hundirse en su conciencia. Esta mansión de $1,5 millones, el símbolo de su éxito ante el mundo,
se estaba evaporando frente a sus narices. Ya no era su castillo. Era una caja de cartón a punto de ser pateada. Curioso, reflexioné en voz alta, apoyando la barbilla en mi mano. Hace 10 minutos, tu regalo para mí era una lección de humildad. Bueno, hijo, no hay nada más humilde que hacer las maletas apresuradamente en un día festivo. Considera este desalojo como mi contribución a tu crecimiento personal. Miré alrededor de la mesa, a los rostros pálidos de los testigos. Y para todos los presentes, esta cena es la última que se servirá en esta casa bajo esta administración. Si tienen lealtad hacia mi hijo, sugiero que le ayuden a empacar. Necesitará muchas manos para mover 8 años de acumulación en 12 horas. Carla, que había estado paralizada mirando el contrato, de repente pareció reaccionar ante la amenaza inminente a su estatus. Sus ojos se desviaron hacia las llaves del BMW X5 que aún descansaban sobre la mesa, junto a mi copa. El auto nuevo, el último salvavidas de lujo. Si perdían la casa, al menos tendrían el vehículo de $90,000 para irse con algo de dignidad, debió pensar. La vi estirar la mano discretamente hacia el llavero, como un animal herido tratando de salvar un hueso. Pero yo estaba un paso adelante. Con un movimiento rápido, cubrí las llaves con mi mano. «Ah, no tan rápido, querida», dije deteniéndola en seco. «Aún nos falta discutir el tercer elemento de esta ecuación». Del sobre, que parecía no tener fondo, saqué el último documento, la escritura de donación del vehículo. Era un papel elegante, con bordes formales. «El auto», dije levantando las llaves para que tintinearan suavemente. Un hermoso BMW X5, pagado al contado por mí hace 2 días. Un regalo generoso, ¿verdad? Roberto levantó la vista, con un destello de esperanza patética en los ojos. Quizás pensaba que, a pesar de quitarles la casa, mi corazón de madre no sería capaz de quitarles todo. Quizás el auto era el premio de consolación. «El auto es mío. Me diste las llaves», murmuró, aferrándose a la lógica infantil de «lo tengo, es mío». «Técnicamente te entregué la posesión física, pero no la propiedad legal», corregí desplegando la escritura. «Verás, este contrato de donación tiene una cláusula muy específica, la cláusula de ingratitud. Estipula que la transferencia del título solo se completa si el receptor demuestra gratitud y respeto hacia el donante en el momento de la entrega». Hice una pausa dramática, dejando que la ironía saturara el aire. «Y tú, Roberto, fuiste muy claro al inicio de la cena. Dijiste, nada de regalos. Dijiste que querías darme una lección. Al rechazar la reciprocidad y humillarme públicamente, has activado la condición resolutoria del contrato antes de que la tinta pudiera secarse». Rompí el papel de la escritura lentamente, en 2 mitades perfectas, ante sus ojos horrorizados. «Sin gratitud no hay donación. Sin donación no hay auto. El vehículo sigue a mi nombre. Y como propietaria, revoco el permiso de uso inmediatamente». La tríada de consecuencias estaba completa y expuesta sobre la mesa como una autopsia financiera. Habían perdido el crédito ilimitado, habían perdido el techo de $1,5 millones y habían perdido el transporte de lujo. Todo en el lapso de 20 minutos. La destrucción de su mundo artificial era absoluta. Roberto miraba los pedazos del contrato del auto como si fueran los restos de su propia vida. Carla comenzó a respirar con dificultad, hiperventilando, dándose cuenta de que no solo no tenía casa, sino que ni siquiera tenían cómo irse de allí con estilo. «Eres un monstruo», gritó Carla finalmente, poniéndose de pie y tirando su silla al suelo con violencia. Su máscara de sofisticación se había caído por completo, revelando una furia vulgar. «Hacerle esto a tu propio hijo, a tus nietos. Eres una vieja amargada y vengativa que se va a morir sola con su dinero. Te odio». Sus gritos llenaron el comedor, agudos y descontrolados, haciendo que los invitados se estremecieran. Intentó abalanzarse hacia la mesa para agarrar los papeles, quizás para romperlos, en un intento inútil de borrar la realidad jurídica con violencia física. No me moví, no retrocedí. Simplemente levanté la mano derecha con la palma abierta, en un gesto de «alto», tan autoritario que la detuvo a mitad de camino. «¡Silencio!». Mi voz tronó.
más fuerte de lo que había hablado en años, resonando en las paredes vacías de amor. La autoridad en mi tono no provenía de la ira, sino de la propiedad. «Estás en mi casa, Carla. Estás gritando en mi comedor, sobre mi mesa, bebiendo mi vino». Mi mirada la atravesó, reduciéndola a la nada. «Has perdido el derecho a hablar aquí. De hecho, has perdido el derecho a estar aquí». Me puse de pie lentamente, dominando la escena desde mi altura completa. Tomé las llaves del BMW y las guardé en mi bolso. La grúa vendrá por el auto mañana a las 9:00 am. Si no están fuera de la casa para las 12:00 pm, la policía se encargará del resto. El jefe de seguridad del condominio ya tiene instrucciones de no permitirles el reingreso una vez que crucen la garita de salida. Miré a mi hijo, que tenía la cabeza entre las manos, derrotado. «La lección ha terminado, Roberto. Espero que hayas aprendido algo». El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una losa de granito. Los invitados comenzaron a levantarse silenciosamente, avergonzados, murmurando excusas apresuradas para irse, sin querer ser parte del desastre inminente. La fiesta de Navidad había terminado. La ejecución sumaria de su estatus social se había consumado con la precisión de un cirujano. Me giré hacia la puerta, mi bolso pesado con la justicia cumplida, dejando atrás a 2 personas que acababan de descubrir que el precio de la ingratitud es la ruina total. Salí del comedor con la cabeza alta, dejando atrás el caos de una cena que nunca llegó al postre. No me detuve a despedirme de nadie más. El sonido de mis tacones resonando en el vestíbulo de mármol era la única despedida necesaria. Mientras caminaba hacia mi auto en Fliemtocientes, la entrada, pude escuchar los murmullos frenéticos y los sollozos ahogados de Carla, quien finalmente había comprendido que su reinado de terror doméstico había colapsado. Al subir a mi sedán y cerrar la puerta, el silencio hermético del interior me envolvió como un abrazo protector. No sentí culpa, ni remordimiento, ni esa punzada familiar de duda materna que me había atormentado durante años. Por primera vez en décadas, sentí una paz absoluta, la tranquilidad de quien ha extirpado un tumor maligno antes de que consumiera todo el cuerpo. Arranqué el motor y conduje hacia mi apartamento, dejando a mi hijo y a su esposa atrapados en la ruina de su propia arrogancia. La noche de Roberto y Carla fue, según supe después por los registros de seguridad y algunos chismes inevitables, una odisea de humillación logística. Intentaron reservar una suite en el Hotel Ritz-Carlton para mantener las apariencias ante los familiares que aún quedaban, pero al deslizar la tarjeta Black bloqueada en mi la recepción online, la transacción fue rechazada repetidamente, sin acceso a mi crédito y con sus cuentas personales vacías por sus gastos irresponsables. Se vieron obligados a enfrentar una realidad que habían evitado durante años. Terminaron arrastrando sus maletas de marca Louis Vuitton y a mis nietos somnolientos a un motel de paso en las afueras de la ciudad, un lugar con luces de neón parpadeantes y sábanas de poliéster áspero, pagando en efectivo con los pocos billetes que Roberto llevaba en su billetera. Fue su primera noche de independencia real, lejos del colchón de plumas de ganso que yo les había proporcionado. La mañana de Navidad amaneció con un cielo gris plomizo, reflejando el estado de ánimo de los desalojados. A las 9:00 am, en punto, tal como había prometido, la grúa del concesionario BMW llegó a la entrada de la mansión en la dehesa. Yo no estaba allí para verlo, pero Ramírez, el jefe de seguridad, me envió un video del momento. En las imágenes, granulosas, se veía el XC5 negro siendo levantado por la plataforma hidráulica, con el gran lazo rojo todavía atado al capó, ondeando tristemente al viento. El auto, símbolo de su estatus y objeto de su deseo, se alejaba lentamente, regresando al inventario del vendedor. Fue una imagen poética, el lujo efímero desapareciendo tan rápido como había llegado, retirado por la falta de la única moneda que importaba en ese momento, la gratitud. El plazo del desalojo se cumplió con una precisión militar. A las 11:55 am, 5 minutos antes de la hora límite, la camioneta de mudanza que Roberto había conseguido contratar de urgencia cruzó la garita de salida. Ramírez me llamó para confirmar.
Se han ido, señora Carmen. Entregaron las llaves en la portería. La casa está vacía. No hubo resistencia final, ni atrincheramiento. La amenaza de la fuerza pública y la vergüenza ante los vecinos fueron incentivos suficientes. Habían sacado sus ropas, sus aparatos electrónicos y los muebles, modernos horribles que habían comprado, dejando atrás las paredes desnudas de una propiedad que nunca supieron valorar. Por primera vez en 8 años, la mansión volvía a ser mía. No solo en los papeles, sino en la práctica, liberada de la energía tóxica de la ingratitud. Esa misma tarde, envié un correo electrónico formal a Roberto, copiando a su esposa. El asunto era simple: reestructuración financiera. En el cuerpo del mensaje, les informé que la asignación mensual de $8,000 que recibían bajo el concepto de honorarios de consultoría de la empresa quedaba cancelada permanentemente. Les expliqué que, dado que ahora eran independientes, confiaba en que sus talentos serían suficientes para generar su propio sustento. También les notifiqué que cualquier deuda futura que intentaran contraer a nombre de la familia sería repudiada legalmente. Fue el corte final del cordón umbilical financiero. Sabía que pasarían dificultades, que tendrían que vender sus relojes y sus bolsos para pagar el alquiler de un apartamento modesto, pero esa lucha era necesaria. Era la única forma de que maduraran a los casi 40 años. Regresé a la casa 2 días después, acompañada por un equipo de contratistas. Al entrar, el eco de mis pasos en el vestíbulo vacío me sonó a música celestial. El lugar estaba sucio, con marcas en las paredes y el jardín descuidado, pero la atmósfera opresiva había desaparecido. Caminé por las habitaciones, visualizando no lo que había sido, sino lo que sería. Di instrucciones precisas: arrancar el piso flotante gris que Carla había instalado y restaurar el parqué de roble original que yacía debajo, tirar las paredes de pladur que habían levantado para dividir espacios y dejar que la luz natural volviera a inundar el salón. Iba a borrar cada rastro de su paso por allí, no por rencor, sino por sanidad. La casa necesitaba una limpieza espiritual tanto como física. En las semanas siguientes, transformé la mansión radicalmente. Ya no sería una residencia familiar para parásitos, sino la sede de mi nueva iniciativa, la Fundación Carmen para el Emprendimiento Femenino. Decidí que si iba a financiar el futuro de alguien, sería el de mujeres jóvenes que, como yo hace 20 años, luchaban por levantar negocios honestos con esfuerzo y sin apoyo. Los dormitorios se convirtieron en oficinas de coworking. El comedor donde fui humillada se transformó en una sala de juntas para mentorías y el jardín en un espacio para eventos benéficos. Llenar la casa de gente trabajadora, agradecida y con sueños legítimos fue el mejor exorcismo posible. Cada rincón de la propiedad ahora vibraba con productividad y respeto. Roberto intentó contactarme varias veces durante el primer mes, primero con mensajes de ira, luego con súplicas llorosas y finalmente con intentos de manipulación emocional usando a los niños. Me mantuve firme como una roca. Establecí un canal directo con el colegio de mis nietos y pagué sus matrículas por adelantado para todo el año, asegurándome de que su educación no sufriera por la incompetencia de sus padres. Pero dejé claro que no daría ni un centavo en efectivo a Roberto o Carla. Si querían ver a los niños con ropa nueva, tendrían que trabajar para comprarla. Mi amor de abuela se manifestó en asegurar su futuro académico, no en financiar los caprichos de sus padres. Fue una distinción dolorosa pero vital. 6 meses después, Roberto apareció en la puerta de la fundación. Se veía más delgado, con ojeras, vistiendo un traje que ya no parecía tan impecable. Yo estaba en medio de una reunión con becarias y lo vi a través del cristal de la oficina. No salí corriendo a abrazarlo, ni le ofrecí un cheque. Salí, lo saludé con cortesía y lo escuché. Me dijo que había conseguido un trabajo en una aseguradora, que ganaba poco, pero que era algo. No le ofrecí volver a la empresa familiar. Le dije: «Me alegra, hijo. El trabajo dignifica. Sigue así». No lo invité a entrar a la casa que una vez creyó suya. Él entendió, con una mirada de tristeza resignada, que el acceso a mi vida y a mi patrimonio era ahora un privilegio que debía ganarse, no un derecho de nacimiento.
Mi vida cotidiana cambió drásticamente. Sin la carga de mantener 2 hogares y sin el estrés constante de revisar extractos bancarios fraudulentos, recuperé mi vitalidad. Empecé a viajar de nuevo, pero esta vez a lugares que yo quería visitar, no a donde ellos querían ir de vacaciones pagadas. Me compré ropa nueva, renové mi círculo social con personas de mi edad que compartían mis valores y dediqué mi energía a la fundación. Descubrí que la soledad no es estar sin familia, sino estar rodeada de personas que no te valoran. Ahora, rodeada de mis becarias y amigos leales, nunca me había sentido más acompañada y respetada. La dignidad recuperada era el mejor activo de mi balance personal. A veces, cuando camino por los pasillos de la fundación y veo la placa con mi nombre en la entrada, pienso en esa Nochebuena. Fue la noche más dolorosa de mi vida, pero también la más necesaria. Tuve que romper mi propio corazón para salvar mi alma y, paradójicamente, para darle a mi hijo la única oportunidad real de convertirse en un hombre. Si hubiera seguido cediendo, si hubiera abierto la chequera una vez más ante su chantaje, lo habría condenado a ser un inútil eterno. La lección que él quería darme se convirtió en su propia medicina, amarga pero curativa. Ahora, cada vez que paga sus propias cuentas, está aprendiendo el valor que yo intenté enseñarle con palabras durante años y que solo entendió con la acción. Hoy, la mansión vale más que nunca, no solo por la plusvalía del mercado inmobiliario, sino por el valor moral que alberga. He blindado mi patrimonio legalmente para que, el día que yo falte, la herencia esté condicionada a hitos de productividad y servicio social. Ya no hay cheques en blanco esperando a mi muerte. Roberto y Carla saben que si quieren heredar algo, tendrán que demostrar durante años que son dignos de administrar el legado que construí con tanto sacrificio. Las reglas del juego han cambiado para siempre y el tablero está, por fin, nivelado. Esta tarde me senté en la terraza reformada con una taza de café, mirando la puesta de sol sobre los Andes. El silencio del jardín es perfecto, roto solo por el canto de los pájaros, no por reclamos ni exigencias. Me siento plena, fuerte y dueña de mi destino. Miro mis manos, esas mismas manos que cargaron cajas en el puerto, que firmaron contratos millonarios y que finalmente tuvieron la fuerza para cerrar la puerta a la ingratitud. No me arrepiento de nada. Hice lo que una madre y una líder debe hacer: proteger el núcleo, incluso si eso significa podar las ramas enfermas. Mientras doy el último sorbo a mi café, pienso en la frase que resume toda esta travesía, una verdad universal que mi hijo aprendió de la manera más dura posible en esa mesa navideña. Es un recordatorio que ahora guía cada una de mis decisiones y que quedará grabado en el testamento de mi vida como la última enseñanza para él y para todos los que vengan después. Sonrío levemente, dejo la taza sobre la mesa y susurro al viento la conclusión de mi historia. La verdadera lección, hijo mío, es que nunca debes morder la mano que te alimenta, especialmente si esa mano construyó el techo bajo el que duermes.